Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 2 de septiembre del 2023, son las 8 de la mañana. Y en este video quiero nada más como introducir una parte del video que subí al mediodía. Si es que no lo has visto, pues te recomiendo verlo completo. Y si no, ve lo más importante, que son estos cachitos que te voy a poner. De el diálogo, de la charla que se llevó a cabo en la mejora continua de la educación. Te platico brevemente. Tenemos este organismo que se llama Mejor Edu, la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación, que siendo bien sincero, no ha ayudado en nada a mejorar la educación. De hecho, ni siquiera habrá que revisar todas sus atribuciones. Hay una ley que la regula, que próximamente la vamos a compartir, porque sí es importante revisar esto, Es muy importante debido a que Mejor Edu inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hasta el momento no se ha visto, igual que el INE, que haga algo que nos ayude a los docentes, que nos facilite las cosas. Cuando recién se juntan o cuando recién empiezan a platicar y dialogar entre ellos, descubren que efectivamente existe una mafia en la Secretaría de Educación, ¿no? O sea, no es tan sencillo que las personas que quieren trabajar trabajen, porque hay que responderle al jefe del jefe del jefe del jefe. Y si algo no sale por medio del jefe y es un error, pues todo mundo se enoja y a ti es quien te echa la culpa. Ellos no tienen un nombramiento como tal definitivo, ¿no? Son regularmente nombramientos temporales que llegan a durar 1, 3, 5 años o todo el sexenio. Pero para el salario que se paga, mínimo que saquen algo que nos pueda servir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Mejor Edu trata de hacer como algunas cosas y SEP, no, espérate, esto no, y hay un freno. O sea, hay una pelea institucional en la parte superior. Ya lo había comentado acerca de que ellos nos obligan, nos dicen, trabajen ustedes con la comunidad o trabajen de manera comunitaria, y ellos no lo hacen, ni siquiera entre estos departamentos. Hasta ahí un primer punto. Y ustedes recordarán a un guapísimo muchacho que salió ahí en la vespertina que preguntó lo siguiente: ¿en qué momento tendremos una verdadera actualización? Todas las figuras educativas sobre la nueva escuela mexicana, porque lo que hemos tenido en los consejos técnicos escolares no ha sido suficiente. Además de que los lineamientos del consejo no consideraban la actualización como uno de los propósitos del mismo. Y preguntar si esta actualización será en nuestra jornada laboral o será sabatina. ¿Recuerdan ese momento sublime? Bueno, hasta el momento no hemos recibido una respuesta por parte oficial. Ya estoy haciendo otras gestiones. El tema del tiempo es un detalle, pero estamos haciendo otras gestiones para ver si nos puede responder la Secretaría de Educación esta duda y muchas más que tenemos, porque al final la nueva escuela mexicana va avanzando poco a poquito. Bien, entonces sobre este tema yo esperaba una respuesta oficial. Pues Mejor Edu, el día de ayer, en su segunda mesa, miren, aquí son 2 mesas, la primera le llamó Transformación Curricular, Contribución y Desafíos. Pero pues no hubo nada interesante, hubo ahí como unos destellos, ahí trataron de explicar qué vamos a hacer en secundaria con la hora de autonomía curricular, pero no hay respuestas claras. Al final en la política y en estos niveles académicos como que te avientan mucho choro para dar respuesta a una pregunta que podría ser muy concreta o que podría requerir sí los antecedentes, pero sí la respuesta clara. ¿Va? Bueno, pues resulta que Mejor Edu en la mesa 2 le llamó Formación Docente y Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Ese fue el diálogo que se llevó a cabo, ¿ok? Y las preguntas estuvieron interesantes, pero vuelvo al punto. El choro mareador que le dan a algunas personas es lo sorprendente. Entonces vamos a empezar rápidamente, porque sí te voy a poner fragmentos, lo más importante de esta charla, que sí va a durar en algunos momentos un poco más amplio, pero sí me meteré mi cuchara en cada elemento y te daré datos que te van a sorprender, ¿ok? Mira, va a participar o participa Rodrigo Castillo, que es el director general de formación continua a docentes y directivos, ese que algún día le tiró a los edutubers. Va a participar Emilio Mejía, que es el director general de gestión escolar y enfoque territorial,
que al parecer, es quien diseña las orientaciones del Consejo Técnico Escolar. Porque esas orientaciones pasan por muchas personas. Mira, te pongo aquí un ejemplo. Esta es la de febrero 2023, puedes abrir cualquiera. Y inicia con Leticia Ramírez, la subsecretaria de Educación, y ya viene Roberto Isidro, que es Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa. Vean cuántos departamentos se tienen en SEP, que hay personas que ni conocemos. Después José Emilio Mejía Mateos, que es el director general de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. Llega Rodrigo Castillo, que es el director general de Formación Continua. Está Xochitl Leticia, que es director general de Desarrollo Curricular. Y está también Marza Arriaga por aquí. Y encontramos a Vicente Marcial, que es director general de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Bueno, entonces tenemos a muchas personas interesantes e importantes en SEP que se presentaron en este diálogo. Y viene una compañera asesora técnico-pedagógica, que es Sandra Guadarrama, que es de la zona escolar número 9 de la Ciudad de México. Comentarios adicionales, está la maestra Catalina Inclán, que es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y la moderadora era María Guadalupe de Mejor Edu, que es una consejera ciudadana. Bueno, ella estuvo moderando el momento y daba las pautas y las preguntas. Y empezamos con Emilio Mejía. Pues de manera breve decirte que Emilio Mejía pues nos aventó un super choro, que de hecho ya se le había acabado el tiempo y él seguía justificándose. La pregunta era clara: ¿por qué se están tomando los consejos técnicos escolares como un momento de actualización hacia el magisterio? Cuando, como lo dije yo en la pregunta, los consejos técnicos no estaban considerados para eso. Ese es el primer detalle. Tratan de justificar mucho el que forzosamente metan la nueva escuela mexicana en los consejos técnicos. O sea, tienen que justificarlo, ¿no? Pero en verdad se avienta tanto el choro, porque no hay una actualización real para los maestros. No existe, ¿no? Pero bueno, antes de ponerte sus palabras, déjame comentarte esto. José Emilio Mejía, que está en la Dirección General de Gestión Escolar, tiene un sueldo bruto mensual de 147,757 pesos. Sueldo bruto mensual. Sueldo neto de 102,691. Compáralo con un docente. Es increíble y digo, esto es importante ver porque salarios tan altos, que es la primera vez que conocemos este tipo de personas, o a estos que están en diferentes direcciones y que nunca han hecho nada por las maestras y los maestros. Te pongo la pregunta y te pongo el fragmento porque en verdad los 10-13 minutos de su participación fue justificarse por qué nos actualizaron en los consejos técnicos escolares cuando no es la función sobre la nueva escuela mexicana. Ahí te lo dejo. ¿Por qué se decidió que los consejos técnicos escolares fueran los espacios de formación para el conocimiento y apropiación del plan y programas de estudio? Bueno, lo primero que tengo que establecer a propósito de esta pregunta es una referencia con el nuevo Plan de Estudios 2022 y tiene que ver con cómo se conceptualiza la formación docente. Voy a hacer referencia a ello para después dar una respuesta a esta pregunta tan interesante. Tiene que ver con que la formación docente en el Plan de Estudios es considerada como una profesión de saberes, conocimientos y experiencias altamente complejas, combinada con dosis de repetición institucional y la exigencia permanente de adecuar la enseñanza a las condiciones en las que aprenden las y los estudiantes, lo que coloca la enseñanza como el problema principal de la formación docente en el curso de su desempeño profesional. Quiero subrayar esto del curso de su desempeño profesional. La formación docente es un diálogo que establecen profesoras y profesores con diferentes instancias que aportan conocimientos para la comprensión, el seguimiento y la construcción de soluciones a los problemas de la escuela, la didáctica, la integración curricular, la recuperación de los saberes docentes, el proceso formativo y la relación con la comunidad que enfrentan cotidianamente. Es así que la agenda de la formación de las profesoras y los profesores parte de las experiencias y saberes de estos en sus contextos y circunstancias específicas, así como de los significados que les otorgan en el espacio escolar y más allá de este, lo cual les sirve para construir aquello que les es común y al mismo tiempo los vincula con los saberes y las culturas en las que viven sus estudiantes. Una primera aproximación
para responder a la pregunta que la maestra Lupita me planteó hace un momento, ¿por qué se decidió que los consejos técnicos escolares fueran los espacios de formación para el conocimiento y apropiación del plan y programas de estudio? Bueno, porque el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todas las alumnas y todos los alumnos que acuden a esta escuela. Además, porque en esta propuesta curricular humanista era necesario acudir a los saberes y conocimientos y experiencia de las y los profesores para recrear en colectivo y poner en común lo que propone el Plan de Estudios 2022 y acercarse a su conocimiento y apropiación de las miradas y dimensiones posibles, contrastar y extrapolar su contenido a las realidades de cada una de las comunidades. Bien, en segundo momento, que ya escucharon, en verdad la justificación es más larga. A mí me sorprendió y en especial se nota que lo estaba leyendo, ¿no? O sea, híjoles, mejor lo tengo aquí escrito para que no se me olvide nada de lo que tengo que hacer. Sí, claro, parte de las orientaciones ahí van, ¿no? Te orientan, pero al final tenías que seguir el paso a paso, porque se convirtió, si recuerdan, esta actualización sobre la nueva escuela mexicana, te tenías que verlo en forma de taller. Un taller improvisado. Bueno, ese fue el primer momento. Después va esta persona que es de Mejor Edu, que es Susana Justo. Susana Justo es la titular del área de vinculación e integridad del aprendizaje de Mejor Edu. Y se nota como esta parte de que realmente no hay unión entre ambos. Su participación es muy buena. La verdad me gusta mucho la participación. Hace mención que no existe una actualización real por parte de CEP sobre la nueva escuela mexicana. No existe un acompañamiento real, ¿no? Menciona lo que hicieron en Mejor Edu. O sea, en Mejor Edu menciona que ellos han ofrecido una oferta educativa, pero la verdad, esta oferta educativa nunca nos la han compartido. Y ya después se menciona que esta oferta educativa pues no está, digamos, regulada por parte de UCICAM. Miren, aquí hay unas ligas. Les voy a mostrar esto. Dice, programas de formación continua y desarrollo profesional docente 2021-2028. Aquí encontrarás todos los programas, las intervenciones formativas y los recursos para los participantes en cada una de ellas. Yo estos cuadernillos nunca los había visto, nunca he recibido actualización sobre este elemento y a mí me sorprendió el material que tienen. Pero ¿por qué CEP nunca nos lo comparte? Ah, ¿verdad? Son datos que debemos de considerar. ¿Y esto nos sirve para UCICAM? La respuesta es no, están desvinculados. Y es que también debe existir esa vinculación con UCICAM. Antes de ponerte el fragmento de Susana, nada más mencionar también, porque es importante, el sueldo bruto, ¿no? En la mejora continua de la educación tiene un sueldo bruto mensual de 155,968 pesos, un sueldo neto de 108,397 pesos. Vuelvo al punto. Estos académicos que se encuentran en la Mejor Edu tienen sueldos tan elevados que no hacen algo por acercar esta información al magisterio. Ahí está el ejemplo de la evaluación diagnóstica. Al final, otra vez, es el docente y es el directivo quien tiene que poner de su dinero para tener los cuadernillos en físico. ¿Cierto o falso? De ella sí me gusta realmente casi toda la participación. Yo creo que te la voy a poner completa. Y ya casi al final habla un poco acerca de esta formación continua para que tú escuches y digas, órale, a mí no me ha llegado, a mi estado no me ha llegado, ¿no? Porque menciona que sí tienen mucha formación, más bien una oferta que han generado, pero que de pronto no llega hacia el docente. Maestra Susana, ¿existe vinculación entre el proceso de apropiación del plan y programas de estudio que se desarrollan en los consejos técnicos escolares con el enfoque de formación situada que promueve Mejor Edu? Para atender la pregunta que acaba de plantear la doctora Guadalupe, pues retomaré algunos de los aspectos planteados por Emilio hace unos segundos respecto a las acciones impulsadas en los consejos técnicos escolares en los últimos meses y sus intenciones, que desde Mejor Edu nos parecen muy relevantes y que me permite hilar de manera un poco más lógica mi participación.
Yo llamaría su atención, seguramente ustedes, muchos de ustedes lo han identificado, pero a diferencia de lo sucedido en reformas curriculares anteriores, el término aplicación del plan de estudio no ha ocupado un lugar preferente e incluso ha estado casi ausente en el discurso y en la intención de las acciones que se han desarrollado en las escuelas de educación básica del país. El lugar que ha ocupado, que ha sustituido este término de aplicación, ha sido ocupado por las categorías de conocimiento y apropiación. Este hecho, que en apariencia es menor, es un diferenciador relevante de las acciones de reforma curricular que se han desarrollado en las últimas décadas, caracterizadas por tener un enfoque instrumental desde el cual se considera que basta con proporcionar información e instrumentos para que las maestras y los maestros apliquen la reforma o el nuevo plan de estudios. Enfoque que se extiende a los procesos de formación continua de maestras y de maestros. Quienes somos maestros, quienes conocemos las dinámicas que se viven en las aulas y en las escuelas, sabemos que las maestras y los maestros enfrentan una gran diversidad de situaciones que demuestran que su trabajo, que su práctica, no solo es más desafiante que la de otros profesionistas con más reconocimiento social, sino que tiene rasgos específicos de gran complejidad. Ya lo decía hace un momento el maestro Emilio. El trabajo de las maestras y de los maestros es un sistema de actividades muy complejo, relacional y contextualizado, que no está circunscrito, como muchos suelen pensar, a la mera ejecución de procedimientos. Por el contrario, el trabajo, la práctica de las maestras y de los maestros está vinculado a sus saberes y a su experiencia, a su capacidad de agencia, a su resiliencia, y aunque muy relevantes, los planes, programas de estudio y materiales educativos solo son referentes y apoyos que no determinan su práctica docente del día a día. Desde este marco, en Mejoredu, reconocemos que el proceso de conocimiento y apropiación del Plan de Estudios 2022 que impulsa la SEP en los consejos técnicos escolares es un esfuerzo que se distancia de la intención de que haya una fiel aplicación de este y que considera la complejidad que entraña la práctica docente y el papel subsidiario que tienen en ella los planes, programas de estudio y materiales educativos. En este sentido, el planteamiento sobre apropiación que ha realizado la SEP es congruente con el enfoque de formación situada que desde el año 2020 impulsa Mejoredu. Este enfoque, como muchos de ustedes también saben, se nutre de diferentes campos de investigación y teorías del aprendizaje adulto, enfoques centrados en la escuela, sociología crítica de las profesiones, asesoramiento en el centro, comunidades profesionales de práctica, y reconoce que las maestras y los maestros están en constante redefinición y transformación de sus prácticas a lo largo de su trayectoria profesional, por lo que plantea que su formación continua debe tener como eje la práctica docente y los desafíos que enfrentan las maestras y los maestros frente a grupo, los directivos, los supervisores, los asesores técnico-pedagógicos. Así, desde este enfoque, se plantea que es necesario transitar de una formación centrada en el abordaje de temas fragmentados e inconexos, generalmente definidos por externos, que se desarrolla de manera episódica, que desconoce los saberes y conocimientos que los docentes han adquirido a lo largo de su trayectoria profesional, que se dirige a los docentes en lo individual sin fomentar el aprendizaje colaborativo entre pares, que espera que las maestras y los maestros mejoren su práctica solos y sin apoyo y acompañamiento, transite hacia una formación centrada en el abordaje de problemas de su práctica docente cotidiana, lo que constituye una mirada muy distinta respecto de las opciones de formación
que hoy predominan. Desde Mejoredu hemos planteado que el enfoque de formación situada, que no refiere exclusivamente a la formación in situ, en la escuela, en la zona, en el sector escolar, se configura a partir de 4 invariantes que deben estar presentes en cualquier proceso formativo diseñado desde este enfoque. El primero, la movilización del sujeto docente, de las maestras y de los maestros, que analizan y reconstruyen su práctica a partir de procesos reflexivos que solo son posibles frente a otros. Segundo, la recuperación de sus saberes, conocimientos y experiencias profesionales. Tercero, la consideración del contexto donde se desarrolla la práctica, que no es estable ni predeterminada, así como del espacio más amplio donde coexisten procesos sociales, pautas culturales, recursos, conflictos, y por último, como cuarta invariante, la participación, el trabajo colaborativo y la construcción de comunidades profesionales de práctica. Así, en el marco de este enfoque situado de formación y ante la transformación curricular que se ha planteado, en la comisión consideramos que para arribar a una significación individual y colectiva de los componentes y rasgos esenciales de las experiencias educativas que se espera se ofrezcan a los estudiantes desde el Plan de Estudios 2022 y los materiales educativos, y sobre todo a la mejora de la práctica docente, son necesarios otros espacios y tiempos desde los que se aborden los retos cotidianos que afrontan las maestras y maestros en el aula, la escuela, la zona escolar o el sector. Como muchos de ustedes saben, desde este enfoque, Mejoredu ha realizado diversas acciones a las que está obligada y es responsable de llevar a cabo desde el marco jurídico de esta institución. Voy a mencionar 3. Formuló el Plan de Mejora de la Formación Continua y Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Básica y Media Superior 2021-2026, que es el marco general de actuación de la Comisión en esta materia, al que están incorporadas las secretarías y las autoridades educativas del país. La segunda gran acción es que desde la Comisión emitimos en el año 2021 y 2022 los criterios generales de los programas de formación continua y para la valoración de su diseño, operación y resultados, que se vinculan directamente con las acciones de la Secretaría y de las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de México a través de la Estrategia Nacional de Formación Continua 2023 a cargo de la SEP. Tercero, ha puesto a disposición de las autoridades educativas 10 programas de formación continua y desarrollo profesional docente, tanto para docentes de educación básica como de media superior, para su implementación en las entidades federativas. Y recientemente, por la relevancia del Plan de Estudios 2022, desde Mejoredu, se formularon 4 intervenciones formativas emergentes dirigidas a docentes, directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos, que fueron enviadas a las autoridades educativas del país para su desarrollo en espacios y tiempos distintos a los consejos técnicos escolares y los talleres intensivos de formación docente a lo largo del ciclo escolar como alternativas de formación docente complementaria. El propósito de estas intervenciones formativas es contribuir a la deliberación colectiva que llevan a cabo las maestras y los maestros sobre los planteamientos del Plan de Estudios 2022, a fin de ampliar la mirada sobre algunos de sus aspectos clave, identificar las implicaciones de estos aspectos en su práctica y reconocer la importancia de apropiarse de ellos de manera contextualizada. Las intervenciones formativas destinadas a docentes impulsan la reflexión y el diálogo colectivo sobre su papel en el desarrollo curricular, la integración curricular, la relevancia de la participación de la comunidad en la enseñanza y en el aprendizaje y el ejercicio de la autonomía colectiva. Las dirigidas a directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos abordan su papel en el desarrollo de planes y programas de estudio, el acompañamiento a los colectivos docentes y el trabajo colaborativo en las escuelas.
Cierro mi participación en este bloque diciendo que trascender el enfoque de formación continua de docentes que ha privado por lo menos las 2 últimas décadas, eminentemente instrumental, no es un asunto sencillo ni inmediato de lograr, pues se ha naturalizado como el único posible, inclusive entre algunas maestras y maestros. Es evidente que se trata de una tarea con un alto grado de complejidad que requiere sumar muchas voluntades e implica generar las condiciones institucionales necesarias para mejorar la formación y movilizar las creencias, las prácticas y las resistencias de actores internos y externos al sistema educativo, por lo que hay que aceptar que llevará tiempo. No obstante, nosotros desde Mejoredu consideramos que se han dado los pasos, los primeros pasos, que es necesario sostener y enriquecer para avanzar hacia la mejora de la formación continua de las maestras y los maestros en nuestro país. Bueno, el tercer participante ya es Rodrigo, ¿no? Rodrigo, aquí está, Rodrigo Castillo, que ustedes lo recordarán porque Rodrigo Castillo fue aquel que le tiró directamente a los edutubers y es que suben mis videos en redes sociales. O sea, uno lo sube con el objetivo de difundir la información, pero hasta eso les molestó aquella ocasión. Sí recuerdan, ¿no? Que les tiraron a los edutubers y básicamente es no sigan y no ven a los edutubers. Pero cuando le hacen la pregunta acerca de estos consejos técnicos y esta actualización que se debe de tener, porque al final es el director general de formación continua. Imagínense, el director general de formación continua que no ha sacado una verdadera formación continua y que no ha mostrado ese apoyo que deben de tener los docentes. Habla que está bien que en los consejos técnicos se lleve esta actualización porque al final existe esta actualización que no solo se da entre la federación, sino también se da entre los docentes. Sí, claro, entre los docentes existe un diálogo, una formación, pero no es lo único que necesitamos. En esta nueva escuela mexicana hay muchos que seguimos sin entender ciertos elementos. Ya nos apropiamos de ciertos aspectos, ya más o menos entendemos hacia dónde va, creemos. Pero al no existir una actualización real, no. Rodrigo Castillo también se la pasa dando, desde mi punto de vista, un lavado de cerebro para decir que es un cambio de paradigma y que como tal no hay una actualización. Y que se quitó de estos monopolios que querían actualizar nada más al docente y que aprendiera de memoria. Básicamente dice eso. Se quitó ese poder y no es cierto, sigue existiendo. Nos habla de una actualización didáctica que esa es distinta a la actualización que debemos de tener, pero yo no veo una oferta sobre la actualización didáctica. Nos habla de que en los consejos técnicos se dan diálogos constantes, sí, pero no es lo único. Y me sorprende que alguien que hablaba mal de los edutubers, que lo que hacemos los edutubers, somos docentes, somos asesores técnico-pedagógicos, es compartir lo que vamos aprendiendo con los maestros. Ahora resulta que eso sí es bueno, cuando antes nos tiraba. Entonces, está muy rara la participación de Rodrigo. Esto se las voy a dejar completa, desde que empieza donde nos dice qué es la capacitación. Voy a ponerla completa para que vean cómo trata de hacer este coco wash y decir, no, sí, todo está muy bien, pero no existe tal cual una actualización real. Y ellos pareciera que no se dan cuenta. Solamente para decirte, Rodrigo Castillo pues también tiene un salario pues muy bueno, ¿no? Él gana de manera bruta 147,757 pesos, siendo un sueldo neto de 102,691. Se menciona y se dice por ahí que para estos próximos meses habrá una actualización con universidades como la UNAM, la UPN, los politécnicos, las universidades estatales, para dar una actualización sobre la nueva escuela mexicana a los docentes. Esto va a ser, obviamente, sabatino. No va a cubrir a todos los docentes, es quien logre inscribirse en esta oferta educativa y al parecer sí va a estar avalada por UCICAM. Bueno, él va a ser, tengo entendido, el responsable del manejo del dinero. Para decir, a ver, ¿a quién le doy el dinero para que haga estos cursos, diseñe los cursos y dé este seguimiento a las maestras y maestros? Así que en los próximos meses, él va a ser el del varo, básicamente, ¿no? Porque al final le corresponde.
Perfecto, pues les comparto este pequeño fragmento de la participación de Rodrigo, para que ustedes escuchen lo que menciona sobre lo que le toca hacer a él. Doctor Castillo, ¿cómo se vincula el proceso de apropiación del plan y programas de estudio que se desarrolla en los consejos técnicos escolares, el enfoque de formación situada que impulsa Mejor Edu y la Estrategia Nacional de Formación Continua 2023? Intentando contestar un poco la pregunta, me gustaría hacer una explicación general y lo más sucinta posible, recuperando también las reflexiones que han planteado mis colegas, tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la Mejor Edu, respecto a la formación continua. Y aquí habría que entender, y me gustaría quedarme con la última parte que plantea la maestra Susana, en torno a la modificación y a la transformación que está implicando hoy, no solo el plan de estudios, sino las perspectivas que hemos heredado, aprendido, internalizado en torno al conocimiento, a la educación y por ende a la formación continua, y lo que está implicando tener que reconfigurarlas y transformarlas. La formación continua, en efecto, es un espacio, es una estructura que venía durante muchos años viviendo una serie de procesos, modificaciones, que en realidad, hay que decirlo muy claramente, estaba enfocado y venía de la mano de una perspectiva que empezaba a permear la educación en este país y en buena parte de América Latina y el mundo, y que implicaba el deslindar al Estado, deslindar a las entidades federativas de su responsabilidad constitucional en torno al derecho, a garantizar un derecho, que en este caso es el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, y los derechos que devienen de todas y todos los trabajadores de la educación. Para el caso de la formación continua, ¿qué es lo que observamos? Que veníamos con una andanada de más de 30 años que instrumentó y pretendió instaurar, y desgraciadamente en muchos espacios de los imaginarios colectivos, sociales, de los propios colegas, se empezó a instaurar, de que el docente era la o el docente, antes que ser un co-creador, antes que ser un acompañante, antes que ser un profesional de la educación, era única y exclusivamente un instrumentador. Incluso bajo esta lógica, normalizamos la idea de capacitación, y aquí habría que revisar una noción muy importante, porque la noción de capacitación implica indudablemente partir de la idea de un conjunto de acciones mecánicas, memorizables, repetibles, para el cumplimiento de un proceso de producción determinado, que por ende se buscará no tiene errores, que no necesariamente implica ni de la imaginación, ni de la creación, ni de la experiencia de quien lo lleva a cabo, y que solamente apuesta al desarrollo, como les encantaba, de las competencias y de las habilidades técnicas específicas. Bajo esta lógica, entonces, no era necesario que el proceso de capacitación tuviera una planeación a más de 5 o 10 años si se partía de tener simplemente muy claro la intención del proceso educativo en general. Y bajo esta lógica, la intención del proceso educativo en general, bajo la perspectiva del orden del sistema capitalista económico de producción, implicaba la generación de mano de obra barata calificada. En esta perspectiva, lo único que necesitábamos eran docentes que desarrollaran ciertas habilidades técnicas específicas, que conocieran de manera mecánica ciertos procesos didactistas, ni siquiera didácticos. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque la didáctica es toda una área de una disciplina interna de la pedagogía que tiene una serie de discusiones teóricas que fue abandonada. Bajo esta lógica, la educación, la formación se entregó en manos de los matemáticos, de los ingenieros, de estas perspectivas que siempre son también necesarias, pero que no pueden ser las únicas bajo las cuales se medie los procesos educativos, porque además fue despojada de la pedagogía. Bajo toda esta perspectiva, ¿qué pasó con la formación? Pues la formación entonces terminó cayendo en una mirada donde el objetivo no era propiamente en qué medida me estoy formando como docente, como maestra o maestro, para profesionalizar. ¿En qué medida en realidad estoy accediendo a un proceso formativo? O yo, Estado o Federación, estoy dotando de un proceso formativo con la intención real de generar procesos pedagógicos que transformen, que permitan la reflexión sobre lo que estoy haciendo, que permitan el contacto con una realidad concreta e inmediata, y que por ende provoquen a las y los docentes a una revisión constante y cotidiana de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la formación empezó a dejarse en manos de las y los privados. Incluso accedimos a momentos en los cuales instituciones privadas y algunas que otras también, incluso instituciones públicas, empezaron a hacer del proceso de la formación una herramienta mercantil, una mercancía, generando además una disparidad, porque evidentemente aquellas y aquellos docentes que sus condiciones laborales,
su historia o simplemente sus condiciones de propio privilegio, digamos, de la circunstancia en la que habían crecido socioculturalmente y o se encontraban, eran quienes tenían muchas veces más posibilidad de acceder a ciertas formaciones que tenían un costo mayor, y aquellos que no tenían una condición salarial o económica equitativa o más igualitaria, pues no podían acceder a ella, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba todo esto? Pues implicaba encontrarse, como ya bien también lo mencionó la maestra Susana, con una serie de acciones, propuestas de formación atomizadas, que respondían más a la lógica de un mercado, que no tenían muchas veces nada que ver con una intención real, ni con una política educativa integral. Entonces, ¿qué implicó? Pues implicó que la estrategia nacional tuvo que empezar a reconfigurarse desde múltiples lugares. Y fue ahí donde hubo una obligación y una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y desde la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos, por no solo voltear a ver lo que se está proponiendo y haciendo desde Mejoredu, desde la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, sino también todo lo que implicaba no solo el nuevo modelo educativo, sino la nueva apuesta pedagógica de la presente administración. En ese sentido, la Estrategia Nacional 2023 emerge también de un proceso de diálogo constante con las colegas de Mejoredu, específicamente de la unidad que dirige la maestra Susana, con la intención de empezar a entretejer no solo la mirada planteada por los criterios publicados por aquella comisión, sino también por la perspectiva que pone sobre la mesa el nuevo plan y programas de estudio. En ese sentido que encontramos hoy una estrategia nacional que va, primero que nada, a empezar a priorizar, a diferencia de otras estrategias de años anteriores, una perspectiva pedagógica. Si bien no puede olvidar, porque algo que tenemos que tener muy claro es con varios de los procesos administrativos que se hicieron durante años anteriores, dejaron en manos de la federación muchas veces única y exclusivamente una función de operador y no tanto de co-constructor o diseñador de una política a largo plazo. En ese sentido, la estrategia acompaña también la coordinación de las acciones que deben de llevar a cabo las distintas entidades. Pero la propia Constitución lo establece muy claramente. La responsabilidad sobre la formación de las docentes y de los docentes, ya de la operación y la implementación, está en las entidades. Entonces, ¿qué implica? Pues ha implicado, primero que nada, un entretejido con las perspectivas pedagógicas, teóricas y didácticas que proponen los criterios publicados por la Comisión, a la par de un acompañamiento con la mirada de la nueva escuela mexicana y ponerlo sobre la mesa como uno de los detonantes prioritarios en los cuales se tiene que basar toda la formación que se lleve a cabo en el país. Por otro lado, hay un proceso de transición en el cual didácticamente, repito, a diferencia de lo que a veces sucedía en años anteriores, hoy la estrategia nacional sí pone sobre la mesa la prioridad y la importancia de que las distintas acciones de formación y posteriormente intervenciones o programas que diseñen tanto las autoridades educativas estatales como que emanen de la formulación de las distintas vertientes de participación, pongan el centro en un elemento en el cual desde el principio tuvimos total y absoluta coincidencia con la discusión planteada y puesta sobre la mesa por Mejoredu, que es el centro en la reflexión sobre la práctica. Y esto implica, como ya se ha dicho, un cambio de paradigma no solo sobre la formación, sino incluso sobre la noción que tenemos del conocimiento. Es transitar de la idea de que conocer es priorizar un tema, es comprender ese tema, memorizarlo, para poder repetir las acciones que devienen de ese tema, sin que eso implique muchas veces ni la intención de co-crear, ni la intención de analizar, ni mucho menos de transformar. Entonces, bajo esta lógica, poner en el centro no al tema per se, sino a la reflexión sobre la práctica, abre la posibilidad también a reconfigurar los espacios de formación y a romper con una tradición hasta epistemológica, donde de suyo muchas veces se partía de despreciar la experiencia, el saber y los conocimientos de las y los maestros. Obviamente, poner en el centro la reflexión sobre la práctica implica hacer del diálogo colegiado una herramienta metodológica y didáctica que irremediablemente acompaña. Y transitar también a la idea de la detección de necesidades, más desde una perspectiva comercial, como de única y exclusivamente hacer una encuesta sobre si te gustó o no te gustó la formación que recibiste, ¿no? Con una escala específica o de más cuantitativa, hacia una lectura de la realidad. Entonces, ¿qué ha implicado y qué encontramos hoy en la Estrategia Nacional de Formación Continua? Tres elementos importantes. Una perspectiva pedagógica como elemento prioritario, que pone sobre la mesa además la focalización de la reflexión sobre la práctica como uno de los elementos medulares y el diálogo y recuperación de experiencias y saberes como detonantes metodológicos para la construcción
para la formulación de intervenciones e incluso el diseño de acciones de formación. Por otro lado, la invitación y compromiso por generar vinculaciones con distintas áreas para reconocer y dar cabida a que la formación continua no es solo aquella que es promovida por la federación o que es dada por las y los especialistas, sino también aquella que se comparte entre las y los docentes y también aquella que se da en los distintos espacios en las que las y los docentes se van profesionalizando, con el diálogo, con otros especialistas, con otros colegas. De ahí emerge también la colaboración constante a lo largo de todo el año pasado de las distintas áreas de formación continua en la observación, acompañamiento de los consejos técnicos escolares y la coordinación con las y los enlaces de consejo técnico en todo el país. Y finalmente, y por tercer elemento, no por ello menos importante, el compromiso por avanzar conjuntamente por la recuperación de la rectoría de la formación por parte de la federación y los estados. Y esto es medular. Y es medular también el acompañamiento y compromiso de las entidades federativas y de los gobiernos estatales por incrementar su apoyo o por inclusive incluirlo, porque a veces desgraciadamente no lo hay, de su propio presupuesto para avanzar en términos de la formación continua de las y los maestros. Y al final, todo ello transversalizado siempre por la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Perfecto. Dentro del diálogo participa una compañera asesor técnico pedagógico dando su visión, lo que se ha trabajado sobre la nueva escuela mexicana. La verdad, me gusta solamente una parte de su participación, porque sí llega a mencionar que lo que hemos tenido es una aproximación a la nueva escuela mexicana. O sea, si lo vemos desde ahí, que el Consejo Técnico se vea como una aproximación, eso sí lo hemos tenido. Pero como una actualización o como un taller, como lo quisieron ver en el Consejo Técnico, eso no. Maestros apenas han entendido como ciertos elementos una vez que ya tienen el libro, una vez que ya tienen el programa sintético real, ¿no? Pero claramente se menciona que el programa analítico no se ha cumplido con él. Y me hubiera gustado que la maestra Sandra Guadarrama mostrara un poco más de la realidad que se vive en las escuelas, ¿no? Maestros sin comprender el programa, maestros que apenas se están apropiando, los de nuevo ingreso que llegan sin los conocimientos que deben de tener de la nueva escuela mexicana, las autoridades, ¿no? Ni siquiera con las funciones claras que tenemos que llevar a cabo, porque esto es importantísimo, ¿eh? Escuchen esto. La función del directivo, del ATP, del subdirector va a cambiar. Ya no va a ser esta función que teníamos actualmente. Según se menciona, y ahorita se los voy a poner más adelante, se están preparando cambios y lineamientos de la nueva función del director, por ejemplo, la nueva función del supervisor. Pero estos cambios también tiene que generar los UCICAM, ¿estamos de acuerdo? También nos mencionan que vienen cambios en el Consejo Técnico Escolar. O sea, ya como los lineamientos no nos hablaban de que debe de haber una actualización dentro del Consejo, ahora sí lo van a mencionar, ¿no? Para que se me calle la boca. Bueno, de la maestra Sandra me hubiera encantado, en verdad, que en este momento que tenemos estas autoridades, estos que tienen unos salarios tan grandes, les dijéramos sus verdades. Porque ellos no van a las escuelas, no van realmente a la realidad y lo que se vive en cada uno de los consejos técnicos escolares. Ojalá asistieran, ¿no? Entonces, les pongo un fragmento que me gustó de la participación de la maestra, pero a mí me hubiera encantado que ella diera más aspectos de la realidad, de lo que se vive y en especial como asesor técnico pedagógico. Uno de los instrumentos fundamentales que está mediando los consejos técnicos escolares este instrumento mediador, son las guías, ¿no? Las guías que nos llegan con orientaciones para poder decidir cómo se puede organizar, cómo podemos preparar ese consejo técnico. Ese mediador puede ser un posibilitador o puede ser un obstáculo. Un obstáculo para que se dé una cosa o la otra, ¿no? Para que solamente se dedique el maestro a aplicar o que el maestro decida o que estemos favoreciendo condiciones para que se esté apropiando el currículo. Y entonces llegan las guías y hay una lectura, ¿no? Finalmente hay una lectura de alguien para decidir qué se hace ahí. Si nos vamos a las guías, si tomo, por ejemplo, la guía de la fase intensiva del inicio del ciclo escolar anterior, hay algo que nos dice muy importante. Esto es, la idea es que se trabaje como taller, ¿sí? Pensando en educación, en enseñanza situada, o sea, esta vinculación del pensar y el hacer, ¿no? O sea, no nada más el pensar, no nada más el conocer, ¿sí? Como nos comentaba el maestro Rodrigo, sino el hacer también, como la parte central de la labor docente que nos comentaba el maestro Emiliano.
Entonces nos dicen, bueno, vamos a trabajarlo como taller. Y vamos a vivir esta experiencia para aproximarnos al plan y programas de estudio. Eso me parece que fue central. Para quienes tomamos eso como esa oportunidad para aproximarnos a una propuesta y no para conocer la propuesta, para aplicar la propuesta, si lo tomamos desde ahí, nos permite favorecer lo que nos dicen en la guía y lo que nos han estado diciendo en las guías durante todo este tiempo. El diálogo y la reflexión como los elementos metodológicos fundamentales. ¿Sí? Si lo tomamos desde ahí, podemos decir que este mediador que está permitiendo generar una situación de aprendizaje en los consejos técnicos puede favorecer eso que esperaríamos lograr a partir de lo que nos está planteando la nueva propuesta curricular, ¿no? El diálogo y la reflexión para aproximarnos, ¿no? Y empezar a apropiarnos de la currícula y acercarnos de situaciones reales de lo que está viviendo el docente. ¿Sí? Sí se vive desde ahí. No necesariamente pasó eso, ¿no? Porque hay una serie de reglas o de cierta distribución de funciones en los consejos técnicos que están muy establecidas y que pueden hacer de esa lectura o la ejecución de ese instrumento de una forma distinta, ¿no? Y lo que llegó a pasar en muchos consejos técnicos fue repartirnos, ¿no? O sea, a ver, tú te vas a encargar de hablar acerca de los campos formativos, tú te vas a encargar de hablar de los ejes formativos, bueno, de cada uno de los componentes del plan y programas de estudio. Entonces, vienes, nos lo dices, nos lo explicas, ¿no? Y vamos avanzando, ¿no? Ahí vamos avanzando con el conocimiento del plan y programas de estudio. Y por último, quien comenta de los 5 participantes es la maestra Catalina Inclán, ¿no? Investigadora de la UNAM. No, hombre. Ella tiene una parte de, en verdad, lo que está observando y sucede en redes sociales, lo que se comparte por parte de los edutubers, de los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook. Ella ha investigado ese elemento y también en las escuelas se ha acercado. Y a partir de ahí la mirada que tiene es tan real que le dice claramente, no los han actualizado. Y entonces los maestros recurren a los edutubers o a los youtubers para tratar de comprender algo. Vean ese detalle, ¿no? Y también menciona que no solamente son ellos, también es una parte de maestros que recurren a una actualización de paga, ¿no? Aquellos que van a los estados a una cierta avanzada, ahí está el maestro invirtiendo. También menciona que hay personas que compran el consejo técnico resuelto, y eso lo hemos visto en Facebook. Que hay editoriales que siguen haciendo un negocio con la nueva escuela mexicana. Entonces, como que les muestra la realidad que se vive, ¿no? Y que ellos pareciera que no alcanzan a ver. Y me gusta mucho una frase que menciona, dice, tenemos tantas dinámicas, y hablando acerca de la nueva escuela mexicana, ¿no? Tenemos tantas dinámicas de apropiación de la nueva escuela mexicana, yo la agregué, como consejos técnicos escolares. Porque cada consejo, lo que logró entender, es lo que llevó a cabo. La SEP tenía una visión, ¿no? Una visión de decir, sí, el programa analítico lo terminan en enero y después en el mes de julio con alumnos que empiecen a practicar la nueva escuela mexicana. Y cuando vieron que eso no se estaba llevando a cabo, hicieron un cambio en el calendario escolar. ¿Recuerdan? Hicieron adecuaciones al calendario por esa situación. Y aún así, cerramos un ciclo escolar con un programa sintético no oficial. Y cuando nos lo cambian, sale nuestra secretaria a decir, solamente le cambiamos el color. Imagínense la incongruencia. La maestra Catalina Inclán muestra una realidad enorme. Este sí es un fragmento que no te puedes perder, maestro. Entonces te lo voy a colocar también aquí. Ella, pues obviamente no sé cuánto gana porque no tengo la nómina transparente de la UNAM, pero te dejo a alguien que sí está viendo la realidad del docente. Hay muchos temas sobre los que hemos reflexionado, entre otros los consejos técnicos escolares como espacios de formación, la Estrategia Nacional de Formación Continua, el enfoque de formación situada que impulsa Mejor Edu y la apropiación de los docentes del nuevo plan y programa de estudio. ¿Cuáles son sus consideraciones? ¿Cuáles los principales retos que usted advierte? Con el inicio del ciclo escolar, hace unos días, iniciamos lo que algunas perspectivas llaman puesta en acto, momento donde la política curricular llega a la escuela y se materializa en prácticas de aula. A diferencia de otras ocasiones, con otras reformas educativas, este momento es acompañado por intensa presencia de medios de comunicación, colectivos partidistas, grupos docentes, padres de familia, grupos académicos, entre otros. ¿Qué hemos debatido desde el año pasado, que se dio a conocer el Plan de Estudios 2022 a la fecha?
Bueno, los alcances y los límites del cambio curricular, la construcción y resultados de los materiales que acompañan la transformación, particularmente estoy hablando de los libros de texto gratuitos, y la que hoy nos convoca, la estrategia que acompaña y dirige los caminos formativos de actualización y capacitación docente. Por lo anterior, considero un acierto que Mejoredu convoque a este ejercicio como integrante del Sistema Nacional de Mejora Continua y del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. Lamentablemente, Rodrigo, el tema de capacitación sí va a estar durante un buen rato en nuestro lenguaje. No soy funcionaria, no soy docente frente a grupo, soy académica. Por ello, mi escucha y mi lectura de la formación docente la hago desde lo que estudiamos quienes investigamos sobre el tema. Los diagnósticos nacionales y estatales, así como los resultados de la investigación, han mostrado que la formación continua en nuestro país es un tema que aún enfrenta muchos pendientes. Destacan la ausencia de reconocimiento de la oferta formativa, de sus contextos y las condiciones en las que desarrollan su práctica. La articulación de un sistema no centralista que haga una lectura homogénea de prácticas docentes y necesidades. El predominio del enfoque carencial de la oferta. La ausencia de trayectos formativos que acompañen los diversos momentos de la tarea docente y sus figuras. La desarticulación entre los enfoques formativos y los que corresponden a la regulación del trabajo docente, y estoy pensando en un SICAP. Como estamos situados en esta reforma, enuncio 2 vías por las cuales los docentes se han acercado a los cambios, han recibido información y siguen para sustentar su trabajo. Unas son las formales e institucionales, de las que se han hablado aquí. La que corresponde a los consejos técnicos escolares. A mí me pareció muy interesante la descripción que hace la maestra Sandra, porque parece ser que tenemos tantas dinámicas como consejos técnicos que existen en este país y que estas entidades, estos colectivos tienen ya experiencias propias y culturas propias. Esto que la maestra Sandra describió, multiplicado seguramente por muchos consejos técnicos, es importante reconocer. También es importante saber por qué sucede y, por supuesto, importante intentar plantear nuevas condiciones para que otros caminos se den. Y aquí ella menciona dos, y yo creo que con los ATPs serían 3 figuras importantes. Las figuras de gestión son centrales en el desarrollo de los consejos técnicos. Hasta el momento no tenemos con mucha claridad lo que estas figuras de gestión necesitan incorporar en el escenario de la reforma curricular. Es decir, creo que son las figuras que menos se han atendido y las que menos saben en dónde tienen que apoyar la tarea de los docentes. Tal es el caso que, como dice la maestra Sandra, y como hemos escuchado y conocido en muchos colectivos, siguen pidiendo formatos, siguen pidiendo evidencias y siguen traduciendo incluso contra lo que muchos docentes han comprendido en otros lugares. Creo que ahí es un gran reto y una tarea pendiente sobre estas figuras. Otra figura formal, otra estructura formal e institucional, son las conversaciones, encuentros, ponencias, conversatorios de los diferentes involucrados en los cambios. Ahí identifico las que diferentes funcionarios, entre los que están las conversaciones de Mejoredu o las conversaciones que se han hecho en diferentes entidades en donde han participado funcionarios de diferentes áreas, intentando sensibilizar y transmitir a los docentes de qué trata esta modificación curricular y cuáles son los ejes centrales de la transformación. Una en particular de la que no hemos hablado aquí, pero que yo la pongo como una estructura formal y institucional, es la que se desarrolla en las 4 versiones de los libros sin recetas, donde hay capítulos específicos a metodologías de trabajo y estructuras de reflexión de docentes sobre un eje que llaman didáctica crítica. Creo que no han sido suficientemente analizadas. Las que acaba de describir Susana sobre lo que Mejoredu ha puesto recientemente, los dispositivos formativos y la secuencia de Hagamos Comunidad. Las que se están desarrollando, como también lo dijo Susana, en diferentes entidades estatales. Y recientemente, anteayer, conocimos una iniciativa que se llama Red Docente STEM,
que está apoyada y apuntalada por la Fundación Coppel y organizaciones que están apoyando este enfoque por proyectos. Estas son las referencias formales e institucionales y vale la pena hacer una reflexión y un análisis sobre en qué momentos, en qué circunstancias y sobre qué temas adquieren vínculos o estamos hablando de diferentes formas de traducir la formación continua. Las segundas, las otras que yo identifico en este escenario, son las no institucionales. Su existencia y extensión de estas modalidades es un hecho que necesita estudiarse con detalle y valorar, comprender el significado que tienen para los docentes. Aquí yo identifico las que provienen de los creadores de contenidos o youtubers que cuentan con un gran aprecio de seguidores y tienen una amplia influencia en lo que los maestros conciben, entienden y analizan del cambio curricular. Los grupos de capacitación privados que han recorrido el país interactuando directamente con los docentes, escuchando sus dudas y alentando vías para enfrentar los cambios. Estos grupos de capacitación no son unos, son diversos, son muy conocidos y los docentes los valoran mucho. También tenemos una serie de manuales y cuadernillos, formatos, plantillas, planeaciones que circulan en redes y son adquiridas y compartidas y que de alguna forma también pueden considerarse como instrumentos formativos porque sintetizan una acción que los docentes en sus colectivos deben realizar, pero que circulan a partir de estas modalidades. Y finalmente, las que no han desaparecido, aunque yo estoy de acuerdo con Rodrigo que tenían de alguna manera el mercado, pero no han desaparecido porque ahí están muy presentes las que se han diseñado, editoriales comerciales y que son valoradas por los docentes. Aquí puedo mencionar los cuadernillos Santillana y las guías Montenegro, entre otras que ya existen en el mercado y que se están usando en este momento. Este es más o menos el universo sobre el que se ha desarrollado el acercamiento de los docentes a los cambios. Un abanico de posibilidades que vale la pena estudiar y también valorar institucionalmente y con perspectivas de investigación. ¿Qué valoran de cada uno de estas opciones, las institucionales y las no institucionales, los docentes? ¿Cuáles son sus diferencias con las diseñadas institucionalmente? ¿Por qué se consumen y por qué se valoran de la forma en que lo hacen? Y enunciaré dos ejemplos al respecto que me parecen importantes. Durante las conversaciones vespertinas sobre los libros de texto gratuitos, escuchamos, por ejemplo, las explicaciones sobre el vínculo entre los programas sintéticos, analíticos y la planeación de clase. Temas que ya se habían desarrollado en el Consejo Técnico Escolar del ciclo anterior. Aunque los docentes expresaban en los chats que están abiertos de esta transmisión, en los chats de la SEP y de la Presidencia, que por fin habían entendido esa relación. También decían que ese ejercicio había sido un Consejo Técnico Nacional y además que nadie había explicado de esa forma esta relación, a pesar de que ya había pasado a través de ese cuadernillo que la maestra Sandra describe en los consejos técnicos. La segunda es una modalidad que se quedó de la pandemia y que se ha multiplicado por muchos colectivos, que es a través de WhatsApp, grupos de WhatsApp que conjuntan docentes en los que se comparte mucha información y que la mayor parte de la información que se comparte tiene que ver con una dimensión técnica inmediata y resolutiva. Por ejemplo, el lunes comenzaron a sucederse, tanto en los chats como en las solicitudes, por favor, algún material para hacer diagnósticos, porque era algo que los docentes tenían que desarrollar en estos primeros días de clase. Y comenzaron a circular a través de esos medios estos instrumentos. Aún cuando este era un ejercicio que estaba puesto en la mesa en el Consejo Técnico Escolar Intensivo. Yo no puedo decir que está bien o está mal una práctica, lo que yo digo es que hay que estudiarla porque parece importante para los docentes, porque no me parece tampoco que es un elemento menor, no creo que sea solo un pequeño grupo de docentes, y porque eso también refleja algo que los docentes sí encuentran en el Consejo Técnico o que no encuentran en el Consejo Técnico. La maestra Sandra acaba de describir con mucho tino qué es lo que suele suceder. Quienes han estudiado las dinámicas del Consejo Técnico
han encontrado que hay formas, hay ritmos, hay responsabilidades y que también romper, aunque se tenga una guía, aunque se tenga un instrumento, aunque se tenga unas sugerencias, siempre es difícil. Nosotros, los que vemos desde afuera, nos enteramos que viene el Consejo Técnico porque comienzan a circular mensajes y anuncios de Consejo Técnico resuelto, ¿no? Antes de que suceda el Consejo Técnico. Creo que es algo que necesita estar en el escenario de lo que se puede definir para estructurar un sistema de formación continua. Yo entiendo perfectamente que tanto desde la institución de formación continua, como desde los consejos técnicos, como desde la estructura de Mejoredu, han definido un camino, pero también apunto a que el encuentro de ese camino formativo, amplio, profundo, pensado, situado, sensible, siempre va a chocar con dinámicas que ya estaban establecidas. Y aquí tenemos un gran espacio de trabajo para la investigación educativa y también un gran espacio de trabajo para reconfigurar, volver a armar, sentarse a pensar por qué suceden estas formas no institucionales de trabajo que también implican dinámicas en las que en este momento los docentes están apuntando. Efectivamente, creo, como decía Susana, que estamos en un momento de tránsito y como cualquier momento de tránsito no podemos apostar que todo cambie al mismo tiempo y que todo se hace a corto plazo, pero sí pensaría que toda la estructura que está dedicada a esta dimensión necesita también reconocer esta otra, no desvalorarla, no minimizarla y considerarla como un elemento de referencia para los planteamientos institucionales. Y bueno, ya por último cerramos con la ronda de preguntas y respuestas. Aquí sí, solamente un elemento me sorprendió de esta parte, de las preguntas que se hicieron, porque cuando les preguntan sobre cómo fue la actualización o la capacitación para directivos, subdirectores, dicen que mandaron material específico para cada función. Así dicen, se mandó material específico. Y yo así de, Chihuahua, ¿y por qué a mí no me llegó? Porque eso es falso. Eso es falso. Mientras que en CEP sigan creyendo en una escuela ideal, mientras tengan y estén fumados con este aspecto y no vean la realidad, ¿no? No vean la realidad del docente, no vayan a las escuelas y se presenten para ver qué sucede en cada una de ellas y de los diferentes contextos, van a seguir diciendo y haciendo puras locuras. Seamos claros. Y al final, me hubiera encantado más escuchar que vamos a recibir una formación docente real, clara y oportuna. Pero pues pareciera que vamos a seguir mendigando en esta nueva escuela mexicana y que próximamente saldrán algo que nos pueda ayudar, pero que de ahí a que lo tome en cuenta UCICAM, pues puede tardar más tiempo. Pero bueno, estaremos al pendiente de esa situación. Yo nada más quería hacer como una crónica de lo que me gustó de este elemento, de esta charla. Yo sé que de pronto vas a decir, profe, me está poniendo otra vez el video, pero es para que, ahora que ya lo viste por primera vez y que tienes un poco más de contexto para que analices esos fragmentos, digas, la SEP está haciendo mal las cosas y en redes sociales, ahora sí las redes sociales están haciendo ruido y tendremos que hacer a partir de ahora un cambio para que nos escuchen las personas que están arriba. Hasta aquí la información del día de hoy, te dejo con las preguntas y respuestas para que las escuches. Suscríbanse a este bonito canal, compártanlo, déjenme su punto de vista, qué opinan de los salariazos que tienen allá en los altos mandos de CEP. Déjenme en los comentarios. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Rodrigo Mejía, la pregunta es para Rodrigo Mejía, le pregunta Miguel Ángel Paredes. Él nos pregunta, doctor, ¿cuál es la posición orgánica de los subdirectores académicos? Pues el planteamiento hasta ahorita que se ha hecho se refiere a docentes frente a grupo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero habría que hacer una precisión. Con relación a los materiales, hay que hacer una distinción ahí bien importante. Uno es lo que se está proponiendo y está sucediendo dentro de los consejos técnicos, y otro son una serie de acciones que se han venido haciendo desde el año pasado, que circundan a lo que sucede en los consejos técnicos. En el caso de los consejos técnicos, sí ha habido material, incluso espacio, designado específicamente para que trabajen las y los directores.
El caso más el específico fue en enero de este año solar, donde se planteó incluso un par de días para el trabajo con directoras y directores específicamente. Y en el calendario escolar de 2023-2024 volvemos a encontrar algunos espacios. Pero por otro lado, fuera también del trabajo con los consejos técnicos, el año pasado, de hecho, se inició la propuesta de formación continua con una serie de materiales que se enviaron a las entidades que iban específicamente focalizados para directores, supervisores, es decir, las distintas figuras de autoridad, y que estaban enfocados en reconocer y poner sobre la mesa la noción en torno a la autoridad. Es decir, la propuesta de la nueva escuela mexicana y el plan de estudios implica irremediablemente una nueva figura también de autoridad y una nueva forma de relación con la propia noción de lo que es la autoridad. Y eso tuvo una implicación también importante y significativa, y dio o permitió también empezar a acomodar el lugar de la figura de autoridad, más que como una figura punitiva, evaluadora, como una figura que acompaña en este proceso. Y me parece que al respecto puede también profundizar nuestro colega Emilio al respecto. Bien, si me permiten, sobre la pregunta que hizo la persona que señalaron, lo primero que habría que decir es que todos estos lineamientos que existen para la integración de los consejos técnicos y el funcionamiento de los mismos van a ser alineados a la nueva propuesta curricular. De hecho, esto saldrá pronto. Así, de la misma manera, vamos a emitir desde la Secretaría de Educación Pública lineamientos para formular los programas de fortalecimiento a las capacidades de gestión y administración escolar. Estamos insertos en este proceso de alinear, y es necesario hacerlo, y pronto saldrán estos documentos. Y en el caso de los subdirectores académicos, me voy a referir básicamente a las figuras de dirección en las escuelas. Forman tanto directores como personal de supervisión, son figuras fundamentales para la gestión escolar. Y en ese sentido, los lineamientos que habrán de salir les dejarán de manera clara cuáles serán sus funciones de acompañamiento, de apoyo a todos esos procesos que ahora están centrados en la escuela y en los consejos técnicos. El término de autonomía profesional también abarca a los subdirectores académicos, a los subdirectores de gestión que existen en las escuelas, obviamente también a los directores y a las directoras, y también a supervisoras y supervisores. Todo este proceso, a la brevedad, será dado a conocer a partir también de los consejos técnicos para ir sincronizando en términos de funcionamiento de la estructura educativa, pues todo el funcionamiento para que permita que estos distractores o interventores que hay, que señalaba la maestra Sandra, pues estén alineados en un propósito común y permitan que las escuelas, los consejos técnicos, cumplan esta función de colegiados docentes en las que tendrán cabida, desde luego, las directoras, los directores y todo el personal de dirección que exista en las mismas, y contribuyan desde su ámbito de participación a la construcción de los programas analíticos y todo lo que tiene que ver con la gestión de la nueva escuela mexicana. Gracias, doctor Emilio. La siguiente pregunta es para Susana Justo, la hace Mirosloni, y nos pregunta: ¿las diferentes instancias educativas de las entidades tendremos apertura para la implementación de las intervenciones formativas, o su implementación será exclusiva de las instancias de formación continua? Ya prendí mi micrófono. Bueno, lo que está establecido en la Estrategia Nacional de Formación Continua 2023, como comentó Rodrigo, es que las intervenciones formativas, su implementación la coordina la autoridad educativa, pero pueden participar otros actores. Pueden ser coordinadas por las propias áreas de formación continua, pueden ser coordinadas por instituciones de educación superior, pueden ser coordinadas por escuelas normales. De hecho, hay algunas experiencias en algunos estados en donde la implementación de algunas de estas intervenciones formativas estuvo a cargo de unidades de la Pedagógica Nacional. Ahí el único requisito, digamos, o el único criterio que sí es fundamental es que pues esta implementación, que puede llevar a cabo diversos actores escolares, actores educativos interesados, sea acompañada por las áreas responsables de la formación continua en cada entidad federativa. Y yo quisiera aprovechar esta pregunta para responder una que miré en el chat, donde están participando
quienes nos acompañan por esta vía, en esta reunión, que preguntaban que cuántas intervenciones formativas se implementan en este momento. Y ahí yo lo que quisiera aclarar es que la comisión no tiene atribuciones de operación de la formación continua de las maestras y los maestros. Por eso es que nosotros trabajamos mucho, muy intensamente con las áreas estatales de formación continua para prestarles apoyo, porque son las autoridades educativas de los estados quienes deciden si implementan las intervenciones formativas formuladas por Mejoredu, cuáles, cuántas, cuándo, dónde, a quiénes se convoca, y esa decisión es de cada entidad federativa. Yo lo que les puedo decir, hoy precisamente por la mañana tuvimos una de la sesión mensual a distancia que tenemos con los equipos técnicos de básica y de media superior encargados de la formación, y en el caso de educación básica tenemos información que muchas entidades federativas van a implementar las intervenciones formativas, sobre todo las emergentes que acaba de emitir la comisión, pero recuerden que esta implementación se hace a lo largo del ciclo escolar. Entonces, vamos, eso yo sí quisiera que quedara muy claro, y que en todo caso las maestras y los maestros que están aquí en la reunión, que estén interesados en participar en estas intervenciones formativas, se acerquen en sus entidades federativas a las áreas de formación, a sus autoridades educativas inmediatas, para preguntar si se van a implementar, cuáles y en qué periodos se haría, pues para que estén atentos si es que es de su interés participar en estas alternativas de formación. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Sandra. La editora Felipe Bonilla Castillo, y te comenta: maestra supervisora, ¿qué le han aportado los CETES a los docentes y qué no han logrado? Al menos los de su zona escolar. ¿Tienen concluidos sus programas analíticos y sus planes didácticos? Bien, bueno, justo creo que es una pregunta muy interesante. O sea, en esta idea de que pareciera que tenemos que tenerlos, ¿no? En realidad, si hay una autonomía, tenemos un proceso de desarrollo que va a responder a nuestras propias necesidades en nuestro propio proceso de aprendizaje. Ajá. Hay un avance en algunas cosas, y hay cosas que ni siquiera hemos tocado, porque el tiempo no lo da. Sabemos que la escuela es muy compleja, las actividades son muchísimas, hay cosas que se van avanzando y que se van construyendo. Y la idea es apropiarnos de una currícula, no aplicar la currícula como tal, como ya se había comentado, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos favorecer la participación del docente en su autonomía, en el respeto de su profesionalización, en la posibilidad de darle la voz para poder responder, y que podamos formar en la escuela esa comunidad que de alguna forma que se orienta a partir de una problemática en particular, vamos a ir apropiándonos de este plan y programas de estudio, pero no va a ser definido y hecho tal cual, ¿no? Sí les puedo platicar con respecto al programa analítico, algo que trabajamos, eso es algo que ya el tiempo no me dio para poder platicarles un poco cómo se armó esto, algo que consideramos respetar, siendo esta honestidad y la congruencia, es que dijimos, bueno, aquí está, o sea, nos dan unas orientaciones acerca de cómo podemos elaborar. Vamos a seguirlo como una guía que nos permita ir construyendo, dialogando. Pero vamos a ser honestos en las cosas que el tiempo no nos da, las condiciones no lo dan, pero vamos a tomar los elementos que pudimos construir juntos para poder ir armando algo. Y llegamos incluso a llegar a nuestro codiseño, ¿no? O algo que nos dimos cuenta, y que fue una sorpresa interesante, fue que nos dimos cuenta que algo que era importante trabajar era que nosotros estamos trabajando en una escuela de educación especial, un CAM. Algo que era importante es que nos faltaba trabajar todavía más la comunicación con los chicos, ¿no? Para saber, algo estaba fallando ahí para poder tener claridad y acercarnos con ellos en qué sabían, qué les interesa, qué les gusta, y necesitábamos trabajar más la comunicación alternativa y aumentativa. Ya se estaba avanzando en el lenguaje de señas y demás, pero faltaba trabajar más eso. Entonces consideramos, en el codiseño, decir, ok, esto no forma parte del plan y programas de estudio, pero nosotros lo necesitamos, ¿sí? Y tenemos la autonomía de decidir qué contenido queremos incorporar a nuestro programa analítico, porque cubre una necesidad que tenemos que atender. Una sorpresa importante fue que cuando los maestros empezaron a explorar los contenidos para poder atender una temática, el propósito que ya nos habíamos planteado, con una temática que permitía ligar los campos formativos y los contenidos, en fin, hacer esta integración, nos dimos cuenta que los programas sintéticos, como contenidos, vienen la comunicación alternativa y comunicativa, alternativa y aumentativa. Ajá. Es parte de los lenguajes. Fue muy interesante, me pareció bien valioso que de pronto, que esto formara parte ya de un lenguaje para poder atender a la diversidad. Cuando eso antes nunca era considerado, ¿no? O sea, había un lenguaje.
Había una sola forma de expresión. Y ahora hay esta posibilidad de entender que hay múltiples lenguajes. Y entonces eso da la posibilidad a que el aprendizaje de todo se pueda garantizar en su participación, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto fue que llegamos a este aprendizaje de los programas sintéticos, no porque nos pusimos a ver qué contenidos había, digamos, como a ver qué hay, ¿no? Sino porque los programas sintéticos respondieron en este proceso de nuestra construcción del programa analítico a una necesidad. Y entonces cobró un sentido distinto. Es un sentido distinto de cómo se acercó el maestro a ese programa sintético, haberlo hecho como de alguna forma es parte de la cultura o del trabajo, la práctica docente, partir del contenido, ¿no? O de los contenidos para poder diseñar la situación, ¿no? O plantearlas, a diferencia de plantear una situación que necesitamos atender y resolver, y desde ahí poder, entonces, tocar, aproximarnos y trabajar con los programas sintéticos. Esa me parece que fue una experiencia muy relevante. Algo que pasó después de esta experiencia en la que nos dimos la posibilidad de no tener que estar todo el tiempo, darnos tiempo, no acabar y decir, ya tenemos que tenerlo en esta idea de que lo apliquen, fue lo que pasó este ciclo escolar, ¿no? O sea, una vez que yo ya no estuve participando, hay un director en la escuela, y entonces me acerco a los maestros y les pregunto cómo les fue, ¿no? Y nos dicen, no, pues bien, fue muy padre, la verdad es que trabajamos muy rápido, y nos gustó mucho, porque lo que hicimos fue tomar los proyectos que nos resolvieron ya mucho, porque anteriormente tuvieron que armarlos, ya nos resolvieron mucho para poder atender las necesidades que ya teníamos identificadas, pero decidimos que para poder completarlos con los contenidos o los conocimientos o los recursos que necesitamos para poder aplicar el proyecto, revisamos todos los libros de nuestros saberes, ¿no? Y de los múltiples lenguajes, de primaria y de secundaria, de primaria, porque era lo que teníamos. Y entonces encontramos varias lecturas con las que pudimos complementar nuestro trabajo. O sea, eso es romper de alguna forma con esa estructura clásica de que el libro de texto es un libro de texto que nos dice por dónde tenemos que movernos, hay un programa de estudio que nos dice por dónde, sino es una apropiación de eso. Ellos lo hacen suyo respecto a una propia necesidad. No quiero decir que todo esté resuelto, pero me parecen interesantes estas pequeñas situaciones que van pasando, que nos permiten pensar que vamos acercándonos un poco a esta idea de favorecer que el maestro sea un gestor de currículum, ¿sí? Y no que esté viviendo su experiencia solamente como un operador de algo. Gracias, Sandra. Tenemos una pregunta para la maestra Inclán, que la elabora Alejandra Olivera. Con respecto a las investigaciones que propone, ¿se debería partir desde la concepción que tienen los docentes sobre el CETE? Considero que existen varios imaginarios. Gracias, maestra. Primero voy a precisar algo nuevamente desde la mirada que yo pongo en esta mesa. Yo expliqué que yo no soy funcionario, tampoco soy maestro, ni ATP, ni director. Lo que yo pongo en esta mesa es lo que observo que sucede en la escuela a través de los mecanismos que me permiten hacerlo. Y en ese sentido es lo que presento. Yo no estoy haciendo una recomendación de un producto comercial que tiene un nombre y apellido y que circula. Lo que estoy diciendo es que si el trabajo del Consejo Técnico hubiera sido suficientemente claro para los colectivos docentes, luego entonces no hubiera necesidad de acudir a un producto comercial. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que se compre. Estoy diciendo que si fuera suficiente, no hubiera necesidad de acudir a un producto comercial que resolviera algo que allá adentro se tiene que hacer. La siguiente, que me parece muy interesante, que se van a emitir lineamientos para las figuras de gestión y administración escolar, me parece muy interesante, pero también me parece que será un movimiento identitario para estas figuras. Cuando estas figuras nacieron para supervisar, verificar y dar seguimiento a cosas, a temas escolares, que hoy o que pronto tengan otra modalidad que sea la de acompañamiento, eso es un movimiento identitario. Incluso también pega a la valoración de USICAM, ¿sí? Y vamos a ver cómo se mueve entonces. Eso es lo que estoy describiendo. Y sí me parece que el Consejo Técnico, además no solo a mí, sino a muchos colegas que han entrado al Consejo Técnico y han profundizado en lo que sucede, que ahí se pueden estudiar los imaginarios, las culturas, las dinámicas, los mecanismos y las prácticas. Por eso decía que parecería que hay tantos consejos técnicos como colectivos escolares existen y que la estructura de formación que hemos escuchado de las autoridades está montada en no sé si una idealización del Consejo Técnico, pero sí tiene que estar montado en una forma básica y general del Consejo Técnico. Pero, siempre hay un pero, no necesariamente funcionan de esa misma manera. Por eso es importante que se entre al Consejo Técnico desde muchas miradas y con diferentes instrumentos para valorar qué pasa ahí.
qué está sucediendo y qué puede llegar a suceder. Que entren las autoridades, sí, que entren los responsables estatales, sí, pero que también entren otras miradas, inclusive que los docentes puedan encontrar una vía para transmitir lo que sucede. Y una siguiente que yo veo ahí muy permanentemente, que me parece que es algo que no necesariamente se va a resolver aquí, pero sí quiero decirles que así como ustedes, docentes y demás colectivos que están involucrados con este tema, todos hemos tenido que revisar estos materiales en línea, porque si para nosotros es muy difícil tener los materiales, me parece que es justo, es un asunto justo para los docentes que tengan físicamente todos sus materiales. Yo creo que es algo, lo mínimo que puede suceder para que ellos puedan profundizar y tener el tiempo suficiente de revisar lo que en este ciclo transformativo asumen como su responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, maestra Inclán. Pues estamos llegando al final de nuestra mesa de diálogo, pero quisiera que me permitieran leer 2 comentarios que rescatamos. Uno es sobre los CETES, dice Margarita Castrejón. En la zona escolar a mi cargo, cada escuela ha construido su programa analítico y lo están actualizando. Hemos avanzado mucho. Cruz Ramírez, por su parte, dice, los consejos técnicos no me ayudan a mejorar mi práctica docente. Pues son comentarios, participaciones que queremos poner aquí en la mesa también. Y bueno, pues desafortunadamente quisiéramos seguir en la discusión, ¿verdad? Porque como suele suceder, casi al final se empieza a poner más sabroso. Pero pues ya estamos en el límite del tiempo. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros 2 canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.